Bueno, como ya es costumbre, cada semana hacemos un paseo, un viaje a la memoria arquitectónica de nuestras ciudades. Hoy corresponde viajar hasta la década de 1920 aquí en Concepción. Para eso nos acompaña siempre y es nuestro guía turístico Luis Darmendray, el arquitecto. El que maneja la micro, el que maneja el DeLorean. ¿Cómo está, Luis? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido? Súper bien, felices de contar con este espacio además para poder recorrer y valorar lo que afortunadamente en este caso hasta el día de hoy tenemos. Hasta el día de hoy tenemos y que es parte también del cotidiano, un edificio que todos hemos visto todos los días prácticamente en pleno centro de Concepción, pero que tiene una carga simbólica, comercial, histórica tremenda. Antes de entrar en materia, ¿cómo le fue en la visita guiada a Penco, en este el lanzamiento también de los museos en verano? Museo en verano, una actividad preciosa, estuvo muy lindo, tostadito quedé justamente, a pesar que fue a las 6 de la tarde, pero fue maravilloso. Muchas gracias a toda la gente que fue. Más de casi 20 personas asistieron, entre grandes y chicos también, así que estuvo muy bueno eso de ver el intercambio entre varias generaciones. Un saludo muy grande a don Manuel Suárez también, que patrimonio humano vivo, digamos, de Penco y de la región, que aportó por cada pausa, aportaba un comentario de lo que él vivió, de lo que él conoció hace 30, 40, 50 años, así que fue espectacular ahí con el Museo de Historia de Penco. Muy bonito. Sí, y lo mejor de todo fue también poder compartir, todos sabemos la historia de Penco, ¿cierto? Con la industria, con la refinería de azúcar, la loza, pero poder ver más allá también, las cosas cotidianas que existen en una ciudad, cosas que son casas, esquinas, negocios, pero que también son parte de la historia de una urbe. Algunas más imponentes que otras, pero todas cargadas de mucha historia y particularmente también de arquitectura, que es lo que nos gusta a nosotros también aquí recorrer. Y en este caso es algo parte del cotidiano, como tú bien lo decías, muy imponente en su construcción, pero que de pronto puede pasar un poco inadvertido quizás en esto que es la vida misma, ¿no? El día a día. Por eso es bonito tener esta posibilidad de, oye, paremos un poco, veamos lo que tenemos en la ciudad y apreciémoslo, disfrutémoslo. A ver esos detalles de la ciudad, y más aún en estos tiempos que todo se pierde, todo se transforma en negocios chinos, tragamonedas, cosas de ese tipo. Sí. Pero detrás de eso también hay historia y es importante poder reconocerla. ¿Y aquí qué es lo que estamos viendo? Bueno, específicamente hoy día vamos a hablar de un edificio que está en Lincoln con Barros, que era el edificio del Banco Anglo-Sudamericano. Y pasaron varios bancos también, que muchos de ustedes saben que los bancos cambian de nombre, se fusionan, se separan, se venden. En este caso particular, ese banco pasó por muchos nombres. Pero el origen del Banco Anglo-Sudamericano fue justamente la Guerra del Pacífico. Y con la Guerra del Pacífico aumentan los capitales, aumentan los intereses en Chile, por supuesto por el salitre. Y el Banco Anglo-Sudamericano fue una institución que nació de la fusión de muchos bancos, ¿ok? Con capitales chilenos, capitales argentinos, porque también hay una fusión entre Chile y Argentina muy importante, pero con los ingleses de fondo. Se abrió una sucursal en Santiago, por supuesto, pero acá vemos dos edificios que no están en Concepción. No sé si se atreverían a adivinar dónde están. Sucursales del Banco Anglo-Sudamericano. ¿Santiago? No, no es Santiago. No es Santiago. Uy, no sé. Santiago. ¿De dónde podrá ser? ¿Rancagua, dice? Rancagua, no. Uy, Rancagua es una ciudad muy bonita. Valparaíso. Valparaíso, justamente. Sí, el de la derecha, ¿cierto? Valparaíso. Sí. La calle Prat de Valparaíso es una calle preciosa, con bancos imponentes, edificios que hoy en día son de instituciones bancarias actuales, como el Santander, por ejemplo, Banco de Chile, etc. Pero lo interesante es ver cómo se construyó este tremendo edificio. Hay que pensar que Valparaíso, en las primeras décadas del siglo XX, era un puerto espectacular, o sea, lo sigue siendo, pero en esa época con todo el tema del salitre, claro, incluso antes de la construcción del Canal de Panamá, Valparaíso se hablaban como 6 idiomas en una sola Tiene edificios cuadra. muy hermosos, Valparaíso. ¿Y el de la izquierda? Antofagasta, ciudad muy importante, como ustedes saben, otrora importante centro comercial boliviano que después pasa a territorio chileno. ¿Es chiquitito el centro de Antofagasta? Es chico el centro histórico, pero sabes que igual Antofagasta tiene una condición bien especial, que es una ciudad alargada. Sí, pues una ciudad hacia arriba. Muy alargada, claro, con los cerros y todo lo que es la franja costera. Pero lo comercial es pequeño. Es pequeño, sí, y hay cosas muy interesantes en Antofagasta y mucho patrimonio que se está perdiendo. Bueno, y aquí lo que vemos son construcciones bastante similares con respecto, por ejemplo, a las columnas que se usaron. Sí. Muy buena observación, Cami. De hecho, estos edificios fueron planteados en Inglaterra, fueron principalmente diseñados en Argentina o en Inglaterra, dependiendo, claro, de dónde se haya hecho la petición para construir estos bancos. Gran parte de las sucursales de los bancos anglo-sudamericanos se hacían con planos estándar, que claramente se modificaban, salvo algunos casos como el de Valparaíso, que era absolutamente gigante. O sea, la foto no hace justicia a la altura del edificio. O sea, tú estás al frente y te sientes por una hormiga frente a esta tremenda institución bancaria, y por dentro salones de
doble, triple altura, llenos de mármol y cosas así. Oye, y lo curioso, palacios, ¿en qué año realizó la foto? Esta es del 2013, esa la saqué el 2013 y esa la saqué el 2015. Ya, porque fíjate, Valparaíso cómo está también invadido por el tema de los cables, la basura aérea, a diferencia de lo que es a lo mejor Antofagasta, justo esa donde no se ve por lo menos mucho cable. No, de hecho, bueno, en esa esquina no, pero en el tema de los cables es transversal a todo el país. A todo el país, por supuesto que sí. Oye, y bueno, como decíamos, ¿cierto? Está la presencia de las columnas, muy europeo. Muy. ¿A qué estilo responde esto? Esto es un derivado del neoclásico inglés, es un neoclásico muy duro, muy severo, que se nota más en el de Antofagasta, fíjense, un edificio muy ordenado. Tiene ornamento, pero es mucho más sencillo que otros edificios que hemos visto que tienen más cosas. Me encanta la simetría que tiene. O sea, muy lo que hay acá también está acá. O sea, lo que vemos al lado izquierdo también está al lado derecho. Es un edificio muy riguroso. ¿Y era con terraza o con un falso...? No, todo eso que ustedes ven arriba es una cornisa, es falso, digamos, ahí está el techo directamente. Ahora, como todos los bancos de antaño, estos edificios tenían el salón bancario en el primer piso, o en algunos casos primer y segundo, si era un edificio muy alto, y usualmente los pisos de arriba eran departamentos para la gente que era el director del banco. Entonces, y en algunos casos más agentes o más personas que trabajaban en el banco. ¿Y trabajaban hasta las 2 también? Es una buena pregunta cómo trabajaban antes los bancos, porque imagínense además estar viviendo en tu lugar de trabajo. ¡Oh, qué locura! Claro. Bueno, sí. que hay muchas personas que lo hacen con negocios más pequeños quizás. Absolutamente. Pero en banco, oh por Dios. Ya, esto es Antofagasta, entonces a la izquierda, Valparaíso a la derecha. sí. Vámonos a Conce. Vamos a Concepción justamente. Venguémonos. En un Facebook llamado Fotos Históricas de Chile. Oye, mansa pega en tener todo este andamio de madera. Aquí se construye el nuevo edificio para el Banco Anglo-Sudamericano Limitado, capital y reservas, no sé qué dice ahí. 13 millones de libras esterlinas. De madera. 13 millones de libras esterlinas, Sí. es lo que costó hacerlo. Es lo que tenía el banco como de capital. Ah, perfecto. De capital, perfecto. justamente. Como Esta para foto partir. se publicó hace, mira, es muy divertido. Yo el 31 de diciembre, para despedir el 2022, publiqué en el Instagram de manera súper random así este edificio del banco. Y una semana después, un Facebook, Fotos Históricas de Chile, publica esta foto fantástica. No sé de dónde la habrán obtenido, pero es muy buena, porque se ve el edificio en construcción, se ve la obra. Fíjense cómo los andamios. ¿Cuántas personas deben haber fallecido en la construcción? Porque estamos hablando de situación no muy segura para los... Sí, pero sabes que bueno, una vez leí sobre ese tema y la gente, claro, no habían como inspectores de seguridad o cosas de ese tipo. Asociación Chilena de Seguridad, olvídense, pero no había una estadística de accidentes o que haya fallecido No gente se en la contemplaba, quizás. Ahí vemos algunos trabajadores justamente que están recorriendo las alturas de donde ya se está trabajando, ¿no? Porque todo lo de abajo ya se construyó. ¿Es un puente que se veía allá o no? ¿O es un alumbrado público? Eso que se ve ahí es un muro. Ah, tú dices eso. Son sistemas de grúas para poder llevar con poleas el hormigón a la parte superior y seguir construyendo. Ese ahí en medio. Ahí, que parece un puente. Claro, es parte de la construcción. Es parte de la construcción. Y ese es el poste que se ve ahí justamente. Y Cosas bueno, que llaman la... Dime. ¿Qué se ve ahí atrás? ¿El Chepe o no? Atrás se ve el Cerro Chepe. Pero sí. esa construcción... Es la iglesia de los jesuitas. La San iglesia de los Ignacio. jesuitas, qué bella se ve. Que era una iglesia espectacular de líneas góticas. ¡Ah, qué buen zoom! Que tenía toda una línea gótica. Ah, bueno. Lindo. Muy bueno. Bueno, ¿y qué Zoom. podemos decir de la construcción? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Se Alrededor sabe? de un año, más de un año. La foto, de hecho, está fechada, dice septiembre 28 de 1922. ¡Septiembre! ¿Y No, partieron de espérate, cero? que dice septiembre. Dice septiembre. No es que lo Dice estemos diciendo septiembre. Ya se nosotros. decía, No. claro, No, pero no es que septiembre, lo estemos diciendo. Está escrito así. Está escrito así. S-E-T. Y de hecho, hay muchas cosas del lenguaje que han cambiado. Si ustedes Ahí van a la- dice, mira, septiembre. ¿Viste? De 1922, 28 de septiembre. No, hay muchas septiembre. cosas del lenguaje que han cambiado. Si van a la calle Argentina, a la avenida Argentina, hay algunas casas muy antiguas que tienen el numerito y dice Argentina con J, a la usanza antigua. Entonces hay muchas cosas del lenguaje que van cambiando. Oye, aparece el impresionante. letrero de la firma Hat y Sage, que fue una firma que se encargó de la construcción del edificio, Ajá. que estaba en Argentina también, y que se encargó de la construcción de bancos ¿Y anglo-sudamericanos esto en lo Argentina. hicieron de cero? ¿Lo hicieron de cero De o había una cero. base? No, de cero. Era un Cero paño que todo. estaba Se pelado. demolió una construcción que había ahí, por supuesto, se demuele y se construye el nuevo edificio bancario. Fíjense cómo van apareciendo lo que decía la Cami, las columnas por el lado de Barros Arana Sí, y por el otro lado por Lingoyán también. Me encanta. Barros Arana adoquinado con la línea del tranvía Sí, la línea del tranvía. Y una vereda minúscula. y una vereda minúscula. Es que estaba ocupadita. Era no, y aparte era para caminar en filitas y mira si después no va a quedar Sí, tampoco tan Que era más grande. flaquito antes. Es que de hecho las veredas antiguas Eran chiquititas. son muy angostas. Si ustedes ven algunas casas antiguas en Concepción,
como por ejemplo la que está en Barros Arana con Ongolmo, la Casa Herrera, que es una tremenda casona, van a ver que la vereda se tienden a angostar un poco ahí en algunos puntos, y eso solía pasar. Y aquí tenemos la obra terminada. La más obra que la terminada. televisión, ¿Y de tanto una lámina andamio a para eso? otra ya está lista. ¿Tanto andamio para eso? Oye, tremendo. Tremendo. lo que Hay un hicieron, trabajo de maravilloso estuco el gigante y se edificio. entiende, lógicamente, es más chiquitito que el Antofagasta, mucho más chico que Son el 2 pisos Valparaíso, nomás. son 2 pisos solamente, con subterráneo, por supuesto. Primer piso, la zona del banco. Todo lo que es las ¿Subterráneo y casas, bóveda? oficinas, subterráneo y bóveda, por supuesto, y ahí tenemos una entrada por Barros Arana que todavía existe, que lleva al segundo nivel donde estaría la vivienda de la Ah, gente sí, también bancaria. pensaba en vivienda. También pensaba en vivienda, justamente. La casa más grande para el jefe. Claro, Qué justamente. lindo, qué lindo. Además, Y que era- hayan ocupado la esquina de esta manera, lo encuentro Sí, pero... además. ¿Eran piezas o eran No era una departamentos? casa, era literalmente una gran casona. Ah, que se una encuentra- casona. Una casa, o sea, tú tenías tu living así. Imagínense la arquitectura interior como debió ser justamente. No era una cosa, ¿cómo decirlo? No sé, pues, muy sencillo. Había ornamento, había detalles de relieve. Bueno, es que molduras. generalmente todo lo que tiene que ver con el banco siempre es muy Sí. como ostentoso, ¿no? Absolutamente. Cuando hablamos en los clubes, por ejemplo, que tienen algunas casas, algunos bancos tienen clubes de veraneo, qué sé yo, Ajá. tú recorres por dentro y son Son claro. espectaculares. Las casas, por supuesto, también. O sea, ser trabajador bancario en esta época era casi ser una autoridad. Exacto. No, Y durante mucho tenías tiempo. un trato como de autoridad. Y sí, yo tengo un tío que jubiló de un banco y súper bien la jubilación. Es que Toda la vida trabajando en la un banca, banco. la y- banca siempre ha sido así y por eso las No sé cómo será viviendas, ahora. me imagino yo, parece que depende del cargo en el que tú Depende estés. del cargo y depende del banco también. O sea, igual han cambiado la noción de la arquitectura bancaria, que de hecho los ingleses con el Banco de Londres dieron el puntapié inicial a poder pensar cómo debe ser un banco. Cuando llega el siglo XIX, pensemos que los bancos están desde la época ya de Venecia, ¿cierto? Fin de la Edad Media, qué sé yo, pero en el siglo XIX se institucionaliza una arquitectura bancaria. Sí. Esa arquitectura imponente con columnas que después se Y el esparce por el mundo. trato también ha cambiado, ¿no? Tener esa visión de que el banco era como una autoridad más, era casi un poder del Estado más. Claro. Hoy También. día son sucursales a las que tú vas y ya reclamé, ha cambiado la Claro, y cosa. hoy en día hay más pequeñas. Oye, hay- tenemos ¿sabes? la vista general de este edificio mientras seguimos la conversación para ver también lo que... Aquí hay un detalle del los frontón detalles, en, ¿no? la fachada, ¿cierto? Que mezcla en símbolos ingleses, símbolos chilenos también. La ventana, fíjense cómo está dividida en 3 partes. Recordemos la ventana dividida en 3 partes porque después hay una foto de otro banco anglo-sudamericano que tiene el mismo recurso de la ventana dividida ahí en... Para que no entre alguien, Entre- para que cueste entrar. Mira Las columnas las que mencionó columnas. Cami, no son columnas propiamente, o sea, bueno, son columnas pero son integradas a la fachada, están Claro. pegadas a la fachada, y también la presencia del arco de medio punto, que va marcando todas las ventanas, tanto de Barros Arana Y como también de hechas que Vincoyán. quedaron, ¿eh? Quedaron perfectas, o sea, hay un trabajo aquí geométrico, también de terminaciones. Los maestros que vimos sacrificándose en los andamios fueron maestros realmente buenos, porque el edificio quedó absolutamente parejito en términos Oye, de... mi papá siempre ha dicho en los bancos que más allá de ser amigo de un ejecutivo o del administrador, hay que ser amigo de los guardias. Los amigos de los guardias. Sí, porque el guardia es capaz de... tú llegas tarde, por ejemplo, llegas a las 2 de la tarde y si te llevas mal con el guardia no te deja entrar. Claro. Pero si te llevas bien con el guardia, te puede dejar entrar a las 2, 2:03, 2:04, 2:05. Entonces, el mejor amigo siempre es Yo el una vez guardia para entré los como que a las trabajan con los bancos. A mí me tocó una vez entrar como a las 2:02 y fue muy buena onda el guardia. Sí, porque si te tiene Igual mala, mejor llegar temprano. si nunca lo saludaste, y de hecho siempre dice mi papá que al guardia y a los conserjes hay que saludarlos de don, y a los ejecutivos o al gerente hay que saludarlo de tú. Aparte los guardias siempre saben todo cómo solucionar los problemas, siempre. Un datito ahí para los que trabajan con bancos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En las puertas del edificio, que todavía existen, todavía quedan las placas que dice Banco Anglo Sudamericano. Ahí está la B, ahí B, está la A, B, la S y la M. Todavía permanecen, increíble como todavía Oh, permanecen lo sé. algunas cosas. Ahí lo vi. En Santiago también, en la sucursal de ¿Y Santiago. esto es cemento? No, esto es Fierro. metal, esto Metal. es fierro fundido. Fierro. Está, las puertas, de hecho, son todas de fierro, son puertas pesadísimas. Sí, porque para seguridad ahí vayan a entrar a robarla. Claro, y aparte tiene relación con esta idea monumental del Sí, banco, o sea, esa es la lógica detrás. Y lo interesante de esta monumentalidad del banco es también la monumentalidad de Barros Arana, una calle que en la década del 20, este edificio se termina en 1923, y que en la década del 20 Barros Arana se consolida como la calle comercial, pero ya también con bancos, con grandes almacenes cada vez más grandes, cada vez más elegantes. Esta es la vista actual, esta foto de hecho la saqué hace Esta unos más, 5 sí. días.
por calle Lincoln, pero fíjense que a la derecha una parte del banco se ve más atrás. Como que la fachada está más atrás. Una parte de la fachada del banco está como un poquitito más para atrás. ¿Y por qué creen ustedes que pasó eso? No sé. Esa es una ampliación que se hizo del banco. Ah, claro. A principios de la década del 50. Ese pedacito. Y la ampliación que se hizo del banco fue literalmente la copia del edificio original. O sea, los arquitectos y maestros que trabajaron... Trataron de continuar la idea. Exactamente, lo dejaron perfecto, manteniendo exactamente el mismo lenguaje y el mismo diseño. Esta foto, claro, la saqué hace unos días y se ve el nuevo uso que tiene el banco. Bueno, actualmente el edificio es ocupado por un mall chino. Y al mismo tiempo me di cuenta que estaban pintando la fachada con ese tono beige crema que a mi juicio no es tan bueno porque los rayados se pueden sacar con agua de presión o con otros químicos, con otro tipo de cosas y cuando tú pintas sobre un hormigón original como el del banco puede generar algunos problemas con el material. Digamos. Está feo, digámoslo, está feo. Sí, es mucho más lindo el material original. Sorry. Bueno, es un Perdón, tema... yo sé que es una solución que le han tratado de dar para el tema de los rayados, pero es un tema conservar este edificio. Es un tema lo que está pasando con el centro de las ciudades. Hay varios proyectos por parte del actual gobierno de destinar recursos para embellecer las ciudades, para recuperar nuestros espacios y les están haciendo un llamado importante también a los locatarios, a los privados, a que ya lo limpien más y le saquen toda esta especie de búnker que se formó. No, y de hecho hay un tema muy importante que tocas ahí que tiene que ver con los privados, de que justamente se pongan atención a sus propiedades, porque igual vemos galerías que están en mal estado y no es porque estén afuera, porque estén rayadas, es porque simplemente no se han cuidado, nada más que eso. Sí, sí, hay que darle un poquito de cuidado, un poquito de amor. Y también, mira, el llamado, bueno, yo sé que cada uno hace lo que puede también, ¿no? Con lo que tiene y maneja sus cosas también como le parece. Pero conversar un poquito más con el edificio en el que estás trabajando, sí, eso es verdad. Conversar también un poquito más con el entorno, o sea, haberle dado una vuelta, por ejemplo, al letrero de este local comercial, haberlo adaptado un poquito más a la magnitud del edificio en el que estás trabajando, como... Hacerle también un poquito de respeto por el lugar en el que estoy. Es verdad, porque un edificio así, por ejemplo, no pasa desapercibido. Ya, pero esto también obedece a quien se lo arrendó, quien no le dijo, mira, estos son nuestros lineamientos. Ese es un gran tema. ¿Quiénes son los propietarios? Porque, por ejemplo, hay muchos condominios o muchos sectores de viviendas que tienen sus propias reglas. O sea, te venden el terreno, pero la construcción debe ser tal, respetando tal y tal. No, y de hecho este letrero es chico, o sea, el primero que pusieron tapaba todo el frontón de la esquina. Es que además, sí, no, de verdad. Por último, mira, no sé, municipio, alguien que le diga, te subsidio un letrero bonito. Porque ¿cómo puede ser? El problema no está el rubro. El que se instala aquí, sino cómo se instala finalmente. Sí, pues Luis dijo la palabra mágica de la cual hemos dicho millones de veces, el cómo se hacen las cosas. Si todo se puede reconvertir, todo se puede reutilizar, pero el cómo tú haces las cosas justamente. En lugares como, no sé, turísticos, estoy pensando un Pucón, un San Pedro de Atacama, funcionan los mismos negocios. Sí. También hay molchino, también hay negocios de carcasa, pero tienen que adaptarse a la normativa que es tener un tipo de letrero para que tenga sentido. Y acá, claro, conversa poco lamentablemente, pues hay que ver cómo se le puede hacer. Pero a pesar de eso, justamente el edificio está, o sea, es importante decir que, bueno, la obra existe todavía, sigue marcando, no pasa desapercibida. Quien pase por ahí va a ver esta tremenda mole, que claramente es un edificio monumental, o es un edificio centenario también, que eso no deja de ser importante. O sea, el edificio soportó los terremotos del 39, 60, 2010 y sigue ahí presente en el centro de la ciudad y también, por supuesto, con todos los otros bancos anglo-sudamericanos que se construyeron a lo largo del país y también en otras latitudes. ¿Y esto que vemos acá? Fíjense que la forma bien parecida, es como el edificio primo hermano, digamos, salvo que no tiene arcos, pero están las columnas, la ventana dividida en 3 partes, el frontón triangular. ¿También Valparaíso, no? No, esto está en Bahía Blanca, Argentina. Ah, Bahía Blanca, lindo Bahía Blanca. Una ciudad bastante bonita. Sí, de hecho, Bahía Blanca está a la misma altura que Concepción, o que Talcahuano en realidad, claro, pero Atlántico. Estamos a la misma altura. Es un edificio, fíjense, la misma proporción, no tiene la ampliación a la derecha, pero es un edificio que sigue con su rubro bancario, el banco HSBC, que vendría siendo el descendiente de toda esta fusión bancaria que hubo con los bancos anglo-sudamericanos y que también es parte del patrimonio arquitectónico de Bahía Blanca. Es linda esta ciudad. De hecho, tiene un balneario que se llama Monte Hermoso, que está a media hora, 45 minutos, precioso. Pero que esto está muy bonito, está como
se conserva, ¿no? Claro, sí, tiene todavía ese rubro bancario y además, por supuesto, esa impronta imponente. Y también tienen puerto, es que es como el mismo ambiente de Talcahuano un poquito, claro, pero allá un poquito más potenciado. Claro. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Yo creo que finalmente estos espacios y estas conversaciones son un llamado a eso. No tenemos todavía ese imponente y maravilloso edificio de lo que fuera el Banco Anglo-Sudamericano. Hay que cuidarlo, protegerlo. Sí, y por sobre todas las cosas conocer. Sí. Porque conocimiento es poder, dicen, y de verdad que cuando la gente conoce y sabe, ella no tiene miedo de defender o no tiene simplemente... se siente con el poder de poder defender el patrimonio y poder defender también lo que es parte de una ciudad. Y por eso lo tenemos aquí, a usted, material de nuestra casa, para que nos enseñe, para poder aprender a través de usted. ¿Qué viene ahora? ¿Paseos más? Este sábado, justamente a las 11 de la mañana, vean en Instagram las coordenadas para poder inscribirse. Vamos a hacer una caminata en torno al terremoto del 39, que se conmemora un nuevo aniversario la próxima semana. Y vamos a reconocer todo lo que fue la reconstrucción, los edificios que se construyeron en los años 40 y 50, que son parte del cotidiano, pero que esconden muchas historias también y que son parte de nosotros mismos. Recorrido aquí en Concepción. En Concepción. Buenísimo, ya lo sabe. Historia Arquitectónica CCP en Instagram para tener todos los detalles.